¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos las realidades de la Iglesia Católica que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. Hoy tenemos el placer de contar con la compañía de un misionero benedictino, el padre Jorge Blanco. Él es originario de Colombia y actualmente radica en Alemania sirviendo a la comunidad de habla hispana en este país europeo. Su vocación misionera lo ha llevado a Mozambique y Tanzania. Hoy queremos que nos comparta la riqueza de sus experiencias misioneras en estos dos países que hoy en día presentan fuertes retos para la Iglesia. Padre Jorge, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, un placer y espero que podamos ayudarle al mundo y al programa. Muy interesante la historia de su vocación y todos los lugares donde ha estado trabajando como benedictino, como misionero. Padre, pero vamos a empezar. Desde pequeño parece ser que usted tenía una particular atracción, interés por el África. Empiece a contarme un poco de esto. Bueno, la cosa es que cuando estábamos viviendo en algún pueblito por allá perdido del sistema cartográfico en Colombia, mis padres tenían como amigo a un sacerdote que nos visitaba muy frecuentemente. No lo volví a ver. Sé que en aquel tiempo, y para mí era un hombre muy alto, de barbas, que le gustaba mucho la música, y de alguna forma para mí era un misionero. Yo no sé de dónde saqué la palabra, yo tendría 5 o 6 años. Para usted era misionero. Pero era un misionero. Y según mi mundo infantil de aquel tiempo, este señor vivía en una casita redonda con techos de paja, cerca de un lugar donde había muchas casitas de esas, y él se levantaba temprano, trabajaba allá y volvía por la noche a dormir en su casita. Esa era la idea que yo tenía de este hombre. Cuando ya pasaron los años, vino la palabra África a mi camino, tuve que acordarme de esas escenas infantiles, tuve que acordarme de las casitas que las volví a ver en África y de la historia que yo tenía con ese curita. Y entonces, a través de los benedictinos, usted llega a África. ¿Dónde llega por primera vez? Bueno, entonces, estando con los benedictinos, les dije, si voy a ser parte del trabajo con ustedes, yo quiero dedicarme a la agricultura ahí en el monasterio, y un día me llevan a África, que yo quiero trabajar con los africanos. Inicialmente me enviaron por 3 meses para mirar dónde pudiera yo encontrar el lugar, pues no sé si ideal o dónde me pudieran estar necesitando. Así que estuve en los diferentes monasterios que tiene nuestra congregación allí en Alemania, mirando las posibilidades de trabajo, y me decidí en un monasterio que se llama la Abadía de Ndanda, dedicada a la Virgen Patrona de los Africanos, creo que así se llama, Auxilio de los Africanos. Entonces, eso está al sur de Tanzania, cerca de la costa con el Océano Índico. Y allí estuve inicialmente conociendo, y durante esos 3 meses de conocimiento sentí como que yo pudiera dedicar mi vida también un poco así a ayudar a la gente, no en el plan técnico puramente, sino en el plan espiritual, porque yo recuerdo que yo llegué sin hablar absolutamente nada de la lengua y rápido. No porque yo sea inteligente ni nada de eso, sino que creo que el contacto con la gente me ayudó mucho a absorber pues su cultura, su idioma, etc. Y ahí, en esa correría de los 3 meses, le dije a mi abad, oigan, yo me voy a ir ahora para Tanzania, ya sé dónde quiero trabajar los próximos 4 años. Usted tiene ahora 4 años para que decida y me responda a la siguiente pregunta, pero no me va a decir nada ahora. ¿Usted cree, señora abad, que yo tengo madera para ser cura? Así como se hablaba en aquel tiempo. Tener madera es como Sí, tiene las capacidades. Exactamente. Para hacer. Entonces, le indiqué eso y me fui para Tanzania y estuve allá trabajando. ¿Cuál fue? Hermoso. Bueno, padre, pero cuando llega usted a Tanzania, ¿cuál fue su primera impresión de este país africano? Bueno, primero yo recuerdo que salí del aeropuerto de Frankfurt aquí y se entera uno que está llegando a África cuando ya no se ve sino amarillo abajo
y dice uno, está sobre el desierto, y vas, y vas, y vas horas. Ya llegando, a ver, supongo que eso es parte de Kenia, pero mirando después digo yo, eso es Tanzania, empieza a aparecer la parte verde. Verde. Y yo decía, en verdad esta gente sufre mucho. Bueno, yo que medio conozco un poco el asunto de la agricultura, me imagino que donde está eso gris, eso amarillo, es arena, y donde está verde, pues es tierra fértil. Algo cultivable. Exactamente. Bueno, yo llegué en ese caso solamente en plan de ayudar en la parte agrícola. Por supuesto que fue para mí una sorpresa bien bonita ver que la gente también se dedicaba a lo que se dedican los latinos, a producir maíz, por ejemplo. Ajá. Es impresionante lo importante que es el maíz allí en África. Es importante ver cómo la gente con yuca, con maíz, pueden vivir todo el año, porque las épocas de lluvia allí son bien definidas, y si después del tiempo de cultivo no se ha hecho nada ni con maíz ni con yuca, van a tener muchos problemas de hambre. Otra impresión, muchos chicos, muchos niños, las familias Una población numerosas, muy joven. Numerosas. Matrimonios no, gente juntas. No había... casarse en África, casarse por lo menos en esa zona, cuesta mucho dinero, entonces la gente no quiere casarse porque no hay cómo gastar la fiesta para todo el mundo. Otra cosa que me pareció impresionante, cantan como los ángeles, trabajan con mucha fuerza y le dedican mucho tiempo a la cosa de la iglesia. Cuando es domingo, cuando es tiempo festivo, esas iglesias no le cabe un alfiler. Y cantan y participan y están muy, muy atentos a las indicaciones Sí, de a los mí párrocos. siempre me ha llamado la atención. Las liturgias africanas son bellísimas. Sí, señor. He tenido la oportunidad de estar en algunas. Pero bueno, como tenemos poco tiempo, padre, y me interesa mucho ahondar en el tema de Mozambique, que es al siguiente pasado al que va. Pero digamos, para concluir con la parte de Tanzania, en cuanto a su labor misionera, en cuanto a labor pastoral, ¿qué impresión se llevó usted de la gente, de la fe de los tanzanos? Bueno, los tanzanianos son gente de un gran afecto a Dios, una gran cercanía con María y con Jesucristo. Eso se nota en todas sus actividades a nivel pastoral, donde participan con mucho júbilo. Los niños siempre están dispuestos a ir a la catequesis. Las catequesis son de una vivencia impresionante. Y ya les decía, cada que hay, por ejemplo, participaciones litúrgicas importantes, esas iglesias están supremamente llenas. No importa que el obispo tenga homilías de 1 hora, ahí se quedan todos y están pendientes y saben de lo que habló. Cuando hay por ejemplo, se va a ordenar un sacerdote, esos pueblos se enloquecen, pues porque es una bendición que en una familia, que en un pueblo haya un sacerdote. Es muy bonito, y yo siento que la iglesia tanzaniana puede, en muchos aspectos, solita caminar, porque tiene mucha gente. El monasterio donde yo estuve tiene vocaciones de números impresionantes. Qué bien. Y las familias pues ayudan a que los chicos hagan parte de ese ambiente. Padre, bueno, como le decía, me interesa mucho ahora ahondar en lo que ha sido su experiencia en Mozambique. ¿Por qué? Pues desgraciadamente, porque en los últimos años la situación, particularmente para cristianos, ha sido terrible en el norte de Mozambique. Entonces, ¿cuándo llega usted a Mozambique y cuáles son las circunstancias que encuentra? Bueno, en el monasterio donde yo estaba trabajando y viviendo ahí en Tanzania, ya tenían la idea desde hace mucho tiempo de hacer una nueva casa en Mozambique. Mozambique y Tanzania son países vecinos. Y desde la zona donde nosotros vivíamos hasta allá, pues es relativamente fácil. A ver, relativamente, porque no hay carreteras, pero sí hay un bote que pasa un río, por lo menos en la época seca, y cuidándose de los caimanes y de los cocodrilos allá, y de los rinocerontes, se llega, de los hipopótamos se llega al otro lado. Entonces, esa idea la querían consumar estando conmigo, porque yo podía un poco
pues no portugués, pero el portugués y el español se parece mucho. Claro. En aquella zona del país recibíamos la invitación de un obispo brasilero en aquel tiempo que trabajaba en la diócesis más cercana ahí a Tanzania. Entonces él vino a nuestro monasterio en Tanzania para pedir apoyo. Me enviaron a mí con los otros miembros del grupo, cuatro tanzanianos, y nos fuimos en el 2017 para Mozambique. Inicialmente la idea era que los tanzanianos aprendieran portugués, que yo pues también aprendiera portugués, y estuvimos en la ciudad de Pemba, donde estaba la sede diocesana, y ahí estuvimos más o menos, unos 8 meses tratando. Por lo menos en mi caso yo ayudaba en lo que fuera posible en las partes de la pastoral ahí en la propia ciudad, porque el portugués no se me hizo muy difícil y lo pude rápido, mientras que los otros muchachos, los otros hermanos tanzanianos continuaron aprendiendo el portugués. Ya en el 2017, a finales del 2017, mediados del 2017, nos dieron una comunidad a la que también ya estaban muy interesados, que es más cerca de la frontera con Tanzania, que se llama Mocimboa da Praia. Ahí comenzamos nuestro trabajo ya un poco más desligados de la vida diocesana que estábamos acostumbrados a vivir en Pemba. Y es justo esa región, padre, el norte de Mozambique, donde se ha dado esta terrible crisis generada por grupos terroristas, porque realmente no hay otra manera de definirlos. Explíquenos un poco cuál es esta situación. Bueno, eso fue como octubre del 2017. Digamos que sería como la crónica de un ataque anunciado, digamos así. O sea, la gente hablaba, la gente estaba ya diciéndonos, y lo más interesante es esto: los padres de familias musulmanas llamaban a los políticos de turno de esa ciudad, de esa localidad, Mocimboa da Praia, y les decían: señores, hay que hacer alguna cosa, nuestros hijos están volviendo de sus formaciones en el extranjero, a donde se fueron a aprender el Corán y hacer ya una formación para volver a nuestro país nuevamente y manejar aquí el asunto de la fe musulmana. Ellos están volviendo, pero no quieren saber de nosotros, quieren construir nuevas mezquitas, quieren tener su propia ley. Eso va a estar grave. Ya desde el 2000, los propios padres de esas generaciones que habían sido indoctrinadas y radicalizadas. Exactamente. Qué interesante. Ellos ya sabían que sus hijos estaban pensando diferente, que sus hijos ya no aceptaban, la tradición que se vivía ahí en el pueblito. Y el Islam que había facilitado la coexistencia. Exactamente. Eso se vive, tanto en Tanzania como en Mozambique, vivir con los musulmanes era normal, no pasaba absolutamente nada. Se ayuda uno, se cuida uno, se comparte, se vive. Nosotros celebramos el Ramadán con ellos celebran Navidad con nosotros. No hay ningún problema. Ahora, allí en Mocimboa da Praia, los propios familiares de estos chicos que estaban volviendo de Tanzania, de Egipto, de no sé dónde, de Arabia, estaban creando ese tipo de problemas. Entonces ya eso se venía hablando antes del 17 de octubre del 2017. Alguna cosa así. Bueno, de todas formas, cuando la cosa explotó, era, para mí, yo vengo de Colombia, es una zona que uno escucha que hay conflicto en tal parte, que hay conflicto en tal parte. Yo recuerdo que era así por la tardecita y se escuchaban los tiros afuera, ta, 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 ta. Nosotros estamos un poco, unos 500 metros, 600 metros de la estación de policía que estaba siendo atacada, y se escuchaba pues donde nosotros estábamos. Los balazos. Pero bueno, para mí era pues triste y entre comillas, normal. Ya les digo, yo vengo de Colombia, donde esas cosas como que aquel tiempo era normal. Familiarizado con esa situación. Pero en cambio mis hermanos mozambicanos, tanzanianos, estaban muy asustados, que apaguen la luz, que todo eso. Bueno, listo, apagamos la luz, todo el mundo en silencio. Recuerdo que al otro día yo salí de nuestra casa, donde supuestamente nos quedamos ahí encerrados, y había algún policía. Ya le habíamos pedido el favor a la policía que nos mandaran ayuda para protegernos, pongámosle. Pero entonces era un pobre muchacho
así en chanclas de esas que se ponen así para el verano aquí en Alemania, con unos jeans rotos, una camiseta rota y el hombre temblaba. Yo fui a decirle, ¿quiere tomar algún chá, un té, un café, alguna cosa? Era un muchacho por ahí de unos 20 años tal vez. Bueno, y esa era la policía que nos tenían ahí para cuidar. Esa era la protección que tenían. Después de un tiempo volvió a pasar que esos señores volvieron a atacar en otra aldea por ahí cerca y ya se hablaba de muertos y ya se hablaba de quemar casas, ya se hablaba de que la gente salía corriendo y es que durante todo este tiempo en el corazón y en la memoria de los mozambicanos siempre ha existido ese espíritu de guerra, o sea, o por lo menos ese sufrimiento de guerra. Porque cuando hay alguna cosa así que todo el mundo sale corriendo con lo poco que pueda coger, se lo pone en la cabeza y se va a dormir esa noche al monte. A la selva. Sí, ahora, sí. Aquí, si me permite hacer un paréntesis, hay una razón por la que el alma del mozambiqueño tiene eso, y es que también ellos tuvieron una guerra civil muy cruenta, de muchos años. El régimen comunista que tuvieron por un tiempo también creó una situación muy difícil en el país. Entonces, a eso se debe esta... Sí, es como una predisposición así por lo menos pasiva a la guerra. Ellos, ya les digo, cuando suenan esas primeras muestras de insurgencia, de guerra, todo el mundo corre para el campo. Allá se duerme debajo de cualquier planta, ¿eh? Que al otro día se levantan y miran, ¿hay alguna cosa en la casa raro? Si no, pues vienen, cogen lo que haya que coger para cocinar, vuelven al campo, allá entre plantas y lo que sea, cocinan, viven, hay unos 2, 3 días. Cuando sienten que ya la cosa está mejor, vuelven a su casa. Si es que aún está parada, porque las casitas en aquellas zonas son hechas de barro y de palos y con techos de paja. Entonces, muy fácilmente se destruyen eso. Y sí, es la gente ya como predispuesta, como que es parte de su vida, o sea, ellos nunca han tenido un tiempo de paz. Y si lo han tenido, ha sido una paz de mentiras, pues porque, bueno, digamos, no habrá guerras, pero ellos no tienen suficientes hospitales, no hay escuelas. Va uno a una escuela en Mozambique, por lo menos en aquel tiempo, no, todos los chicos están en el piso porque no hay nada, no hay ni ventanas, no hay sillas, no hay... Si acaso habrá un profesor por ahí que viene cuando puede, y todo el mundo ahí en el piso. O sea, esa es también la guerra a lo que siempre es acostumbrar. Condiciones muy difíciles de vida. Ahora, se da esta condición de radicalización de estas juventudes musulmanas, pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Padre, ¿podemos hablar de una guerra de religiones o hay algo detrás de esto? Bueno, yo recuerdo que estando allí, después de esos primeros ataques, yo estuve como unos 2, 3 meses antes de regresarme para Alemania, porque ya se acababa por lo menos el tiempo que me dieron para participar allá en esa actividad. Entonces, durante ese tiempo yo decía, pero ¿por qué no pasa nada aquí? Hay policía, hay ejército en el país. ¿Por qué nadie llega por aquí a ayudar a esta gente, a mostrar algún tipo de presencia gubernamental? No pasaba nada. Y yo pensaba, decía, mira, aquí hay un gato encerrado porque nadie está diciendo absolutamente nada de esta cosa. ¿Y qué es lo que pasa? Finalmente, con el paso del tiempo se dieron a conocer aspectos de que en esa zona hay petróleo, hay gas natural, hay quién sabe qué más cantidad de minerales importantes. Y la gente necesitaba desocupar eso de civiles. Entonces, la tarea de este grupo que se llamó Al-Shabaab, ahora no sé si yo estoy pronunciándolo bien, que se llama jóvenes. Tiene ahí un trasfondo de jóvenes, esa palabra creo que es árabe, no sé. Esos jóvenes tenían la tarea de desocupar eso y dejar eso libre para que esa zona pudiera ser explotada. ¿Por quiénes? No se sabe. Un poco más al sur de esta zona existe la zona más rica de rubíes, creo que hay en ese sector. Sí. Y ahí están los franceses, están los ingleses, están los chinos, está todo el mundo.
Y ahora por este lado no hay nadie. Donde nosotros estamos no hay nadie. Pero ahí están las minas. Entonces empezaron a atarse los cabos. Claro, ahora quieren sacarnos de aquí porque esto le puede pertenecer a un grupo que está ofreciendo quién sabe qué intereses y ahora quieren que nos vayamos de aquí. Claro. Y siempre es el pretexto de una guerra santa, una guerra de religiones. Pero ahí yo creo que hay que poner como bien claro eso. No estaban detrás de los cristianos ni detrás de nadie especial así en plan de ataque religioso, porque se morían todos. Agarraban parejo. Agarraban parejo, lo que hubiera por ahí. Solamente que nosotros sí escuchábamos que eran los muchachos del Al-Shabaab. Uh-huh. Con el paso de los años han llegado muchos videos y es muy triste porque son videos hechos así como... Muy crudos. Horrible, porque se están tirando machete, quitando cabezas y rompiendo como si están matando un cerdo. Así están los videos. Y ellos hablan en árabe y hacen alusiones a Alá. Bueno, ahora... Yo no entiendo esas palabras porque eso está en árabe, pero es... Y lo poco que hablan en Kiswahili, conectando un poco con la presencia de ciertos grupos radicales al sur de Tanzania, que ayudaban de alguna forma a ese tipo de actividades en el norte de Mozambique. Entonces los tanzanianos no hablan portugués, pero sí hablan Kiswahili. Y por eso cuando están ahí arengando a que es Alá y que Alá quiere que se mueran todos los que no son musulmanes y que hay que matarlos y que nosotros somos entonces los héroes, todo eso se va diciendo en Kiswahili mientras que van degollando personas. Qué difícil ser testigo de estas tragedias. Pero padre, usted como un misionero, como un religioso, ¿cuál fue el rol de la iglesia o cuál está siendo el rol de la iglesia durante esta crisis? Bueno, durante el tiempo que supuestamente estábamos en tiempo de paz, antes de ese octubre del 2017, pues nosotros intentábamos vivir nuestra vida cristiana, pues como lo hace cualquier apóstol, ¿no? Estar con la gente, ayudarlo, ponernos al servicio en la cosa pastoral, en la cosa social, en la cosa de la evangelización. Allí nosotros teníamos una parroquia tan grande como creo la diócesis de Padabón. Nosotros éramos 3 personas, 2 sacerdotes y un hermano, y teníamos todo eso para nosotros. O sea que en 1 año y medio podíamos recorrer toda eso. En año y medio, una vez hacía visita. Se hacía visita, sí señor. O sea, si en 1 año y medio habíamos visitado a todos, eso era un gran trabajo. Una vez en el año. Entonces, pues nosotros intentábamos vivir eso. Y claro, sin condiciones porque no había carreteras, irse a bicicleta, irse a pie, irse en barco, irse, qué sé yo, cuando había bus, pues se va uno en bus, se va en el auto y tal. Pero la tarea como misionero en aquella zona no tiene exactamente que ver con mi trabajo como evangélico, porque ellos viven lo poco que conocen a raíz de las conversaciones con sus animadores comunitarios que tienen allá en sus propios lugares de vida. Eso poco que conocen lo viven y buscan que haya integración con la parroquia original, a donde llegaban por ahí de alguna vez, llevaban unos baldes de hostias que repartían durante todo el año que el curita no aparecía por ahí. Entonces nuestra tarea era recibirlos, enseñarles más, impulsarles más, motivarles. Vayan allá, espérenos tal vez en agosto cuando estábamos en enero, espérenos por allá en diciembre cuando estábamos en febrero, una cosa así, ¿sí? Entonces realmente mucha de la labor de la iglesia depende de estos seglares comprometidos. Por supuesto, en África, por lo menos en Mozambique, si no tuvieran a estas personas, a las monjitas, que hay muchas, y a los laicos comprometidos, sería muy difícil para la iglesia estructurada, clásica, de hacer cosas. Después de esta experiencia, padre, y de ver tanta tragedia, ¿cómo mantuvo su fe? ¿Qué lo mantenía con esperanza y con un sentido de, a pesar de este sufrimiento,
toda esta labor tiene sentido? Yo pienso que si uno trabaja ya de corazón abierto para la situación, si uno asume esa realidad como la están viviendo ellos, es mucho más fácil de compartir esas tristezas, de compartir esas dificultades. Entonces, el hecho de que ellos, por ejemplo, no ven a un sacerdote durante 1 año y medio, pero que están trabajando cada fin de semana con una catequesis, en un santo rosario, en un encuentro, es que llega uno a esos lugares y se llena uno de fe, se llena uno de motivación. Claro. Pues porque ellos no tienen quien les ayude, pero el Espíritu Santo y el Jesús encarnado está ahí siempre con ellos, y eso le mantiene la fe a cualquiera. Claro. Padre, qué lástima que se nos terminó el tiempo, porque me encantaría seguir hablando con usted acerca de estas experiencias como misionero en el África, pero bueno, ya habrá otra oportunidad. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado en un programa más de Donde Dios Llora. Y si quieren conocer más acerca del trabajo de la iglesia en Mozambique, los invitamos a contactar la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.